año 1967, perdonen las referencias tan remotas, ¿verdad? Pero ese maestro era Fernando Enrique Cardoso, que ya en los 90 diría algo así como fuera de la globalización no hay salvación y dentro de la globalización no hay alternativas. Fíjense ustedes, nuestro antiguo profesor de metodología marxista, que era el profesor, tú también lo tuviste, ¿verdad, Darío? Claro, en Claxon, había de alguna manera en esa fórmula, fuera de la globalización no hay salvación, adentro de la globalización no hay alternativa, encerraba totalmente el debate sobre el imperialismo. Lo encerraba profundamente. Acá, inclusive algo recién, la profesora Vilma Chiriboga recordó algo muy importante, porque en la asamblea que hicimos en Cuba en el 2003, que fue un poco el elemento que logró coagular este sentimiento de que necesitábamos crear un grupo de trabajo sobre Estados Unidos, hicimos un breve recuento, y era que aproximadamente la Latin American Studies Association, la famosa LASA, había hecho una compilación en donde había prácticamente 500 centros o grupos especializados sobre América Latina o los países latinoamericanos en Estados Unidos. Y cuando nos miramos entre nosotros dijimos, ¿y nosotros qué tenemos? Y teníamos el CIDE, que tenía un muy buen instituto de estudios de Estados Unidos, ¿verdad? El CIDE es el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México, ¿verdad? Un organismo del Estado mexicano, que había desarrollado un programa realmente extraordinario, pero que cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, en 1994, el presidente Salinas de Gortari dijo que ya no era más necesario estudiar en Estados Unidos, porque ahora ya, textual, Leandro, aunque no creas, lo dijo así, no es más necesario, ya hemos firmado un tratado, nos entendemos, tenemos un marco normativo y legal común, digamos, hay que en todo caso estudiar, sí, el tema de las migraciones, de los indocumentados mexicanos, pero eso de estudiar como se hacía antes, la estructura social de Estados Unidos, la distribución del ingreso, el proceso político, ya esto era innecesario, así que lo clausuró el programa. Quedaba un pequeño programa en la UFRJ, la Federal de Río de Janeiro, que no logró levantar vuelo, y solito sobrevivió unos años en el Centro de Estudios de América de Cuba. Y de repente también ese centro desapareció. Entonces, la formación de este grupo de trabajo fue de una importancia enorme, porque volvió a poner, ¿no es cierto?, sobre el tapete la necesidad de estudiar a los Estados Unidos, fundamental, porque no basta con una retórica encendida antiimperialista si no sabemos cómo funciona el imperio, cuáles son los mecanismos, los dispositivos, sus agentes. Un imperio que además desde el momento que se armó el grupo de trabajo, formalmente en el 2004, y la jefatura cayó obviamente en manos de Marco Antonio, porque Marco Antonio venía mandando permanentemente a Claxo, cuando yo estaba allá de secretario, nos llegaban periódicamente la revista Tareas del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Rosemena, y él era evidente la persona que estaba más metida en la temática. Bueno, en ese momento veíamos que realmente el estudio de Estados Unidos adquiría una importancia fundamental. Momentos muy difíciles, ¿verdad? Había Bush declarado la guerra contra el terror y dijo aquella famosa frase, iremos a buscarlos en los escondrijos en donde se escondan en más de 60 países. O sea, una ofensiva brutal del imperialismo que evidentemente fue de una importancia muy grande en estimularnos y estimular este grupo a hacer este estudio, ¿no es cierto? El cambio que se iba produciendo en el clima intelectual y político latinoamericano, ¿no es cierto? La consolidación del chavismo, la superación del golpe de Estado en contra de Chávez, la estabilización
del chavismo fue un estímulo muy importante para el grupo, y por supuesto, bueno, las discusiones en el marco de la asamblea de Claxon, ¿verdad?, que fue una asamblea realmente inolvidable, porque tuvimos el raro privilegio de que en todas las sesiones de lunes a viernes, en las tardes, ¿verdad?, de 4 a 8 de la noche, estaba ahí el comandante Fidel Castro sentado, escuchando, con un papel y una libreta de anotaciones, tomando notas de lo que se decía, preguntando, y habíamos logrado invitar a un grupo de gente formidable, ¿no es cierto?, de toda América Latina, Europa, ¿verdad?, y también de Estados Unidos. Noam Chomsky vino, Perry Anderson vino Robert Dahl, bueno, y por supuesto Samir Amin, que había venido de Francia, en fin, fue un clima, ¿verdad?, que hizo posible que este grupo realmente tomara fuerza, y por eso esos 5 libros, que son libros de referencia